es considerado dentro, ay, no sé qué pasó. Es considerado dentro de la cuenta, por lo que comprobamos que la condición no es tan sensible a la mayúscula y minúscula. Recordamos que la función contar sí nos permitirá contar el número de celdas dentro de un rango que cumpla con el criterio que se haya especificado en el segundo argumento de la función. Dale, excelente. Muchas gracias, Fabio. Esto es una acotación a lo que les había mencionado, que a la hora de utilizar la función sí, no considera el hecho de que esté tanto mayúscula como minúscula para hacer cumplimiento a lo que es el criterio a tener en cuenta. Yo puedo tener tanto letra mayúscula como minúscula, pero sin embargo eso no va a afectar para poder cumplir su argumento tal cual lo dice la función. Es decir, yo puedo tener error ortográfico, pero sin embargo va a considerar el criterio la cual yo tengo en cuenta para poder evaluar y contar. Vamos a otro ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito acerca de lo que es la función contar sí, pero en conjunto. Y vamos a diferenciar de la siguiente manera. La función contar sí conjunto en Excel nos permite contar los elementos de un rango que cumple con los criterios definidos. Esta función nos permite especificar hasta 127 criterios. Es decir, yo puedo tener una lista extensa con muchos datos y yo puedo inclusive tener 127 criterios a considerar para evaluarlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que es contar sí y entre lo que es contar sí en conjunto? Es muy simple. La función contar sí nos limita. Un segundito, aquí le voy a aceptar a los compañeros. Bueno, la función contar sí nos limita a los criterios a tener en cuenta para poder evaluar la condición que nosotros queremos tener en cuenta o la función que nosotros vamos a utilizar para poder dar cumplimiento a lo que es el rango y el criterio. Yo puedo utilizar ambas, claro, puedo utilizar. Ahora, cuando no se maneja una cantidad grande de datos, siempre debemos inclinarnos hacia lo que es lo más simple y lo más comprensivo. Ahí, por ejemplo, había un compañero que me preguntó, profesor, ¿por qué si nosotros estudiamos la función sí y, sí o y si no, pero sin embargo, nosotros utilizamos solamente la función sí? Es decir, las tres estaban de más. ¿No fue más fácil hablar solamente de la función sí y omitir esas otras funciones, la cual complementan a la función sí? Claro, se puede. Ahora, si yo voy a utilizar tanto la función sí, tanto la función o como también la función no, yo estoy obligado a tener que agregar las condiciones en base a mi necesidad. Es decir, si yo quiero que X alumno a partir de 100 puntos tenga un 5, yo automáticamente ya le digo a mi programa que considere solamente ese criterio, que a partir de 100 puntos para arriba tiene un 5. Ahora, ¿para qué yo voy a agregar
una condición más dentro de la misma condición si al final va a cumplir lo mismo. Yo puedo agregar si tiene más de 100.5, si no menor a 100 hasta 90, va a tener un 4. Si no, de 89 hasta 80 va a tener un 3. Es decir, yo estoy agregando varias condiciones, la cual va a arrojar un resultado. Pero cuando yo especifico cuál es el resultado que quiero utilizar, simplemente utilizo la función sí para que me arroje directamente esa respuesta. Entonces, no está de más conocer las otras funciones. Así como el compañero estaba mencionando, él tuvo la misma solución, pero de otra manera. ¿Es válido? Sí, es válido. Ahora, las condiciones en sí no siempre van a dar el mismo resultado. Cuando yo voy a trabajar con datos agrupados y datos anidados, mencionamos cuando hablamos de conjunto de datos, la cual vamos a dar cumplimiento a una de las funciones que nosotros agregamos. Es decir, una función con datos anidados podría ser la siguiente. Que el alumno que haya tenido el 75% de asistencia está habilitado, pero debe tener el 80% de los trabajos entregados está habilitado para la primera oportunidad. Es decir, yo estoy especificando. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la asistencia del 75%, pero puedo no entregar el 80% del trabajo. ¿En qué me afecta? En que yo no voy a estar habilitado en la primera. Ahora, si yo supero los 75% como una opción de respuesta a mi condición, yo estoy dando como respuesta que el alumno esté habilitado a la segunda oportunidad. ¿Cuál es la diferencia entre una condición y otra condición? Fácil. La condición, función sí, da un resultado específico que yo quiero que me arroje. Sin embargo, cuando trabajo con datos que son anidados, yo estoy trabajando con más de un dato donde puede cumplir la primera, pero al final puede no cumplir las dos y puede no arrojar el resultado correspondiente al cual yo especifico. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, eso es para agregar nada más al comentario que se puede utilizar todas las funciones, pero cuando yo trabajo con una función en específico, yo netamente me baso en eso porque al final me va a arrojar la misma respuesta. Bueno, aquí nosotros estamos trabajando con un dato que, si nos damos cuenta, vamos a tener dos rangos. Es decir, vamos a tener dos celdas. Y como tenemos dos celdas, vamos a tener dos rangos de criterios a considerar. Primeramente, cuando hablamos de rango, tenemos que saber que estamos hablando de referencia. Cuando hablamos de criterio, tenemos que saber que hablamos de condición. Por eso, en la parte gris del signo es igual, nos damos cuenta que tenemos referencia y también tenemos cualquiera. ¿Por qué cualquiera? Porque mi criterio puede ser cualquiera. De la misma manera, yo puedo considerar que los alumnos que hayan ingresado a la clase virtual van a tener presente, pero sin embargo, puedo considerar que no participaron, por lo tanto, pueden llevar justificado. Entonces, ¿es lo mismo que yo ingrese a la clase y no participe? Les pregunto. No, profe. Ahí está. Entonces, por esa razón,
cuando nosotros vamos a evaluar de esa manera, siempre vamos a tener criterios, la cual son las condiciones que deben tener en cuenta para arrojar el resultado. Porque yo considero las condiciones como un método de herramienta de trabajo para el administrador, porque nosotros condicionamos resultados en formas automáticas donde nos arrojará resultados finales sin que nosotros tengamos que estar haciéndolo en forma manual. Lógicamente, cuando empezamos hacemos la fórmula, luego arrastramos y la generalizamos. Bueno, vamos a diferenciar lo que son los rangos y criterios cuando hablamos de la función contar sí, pero en conjunto. Primeramente, rango criterio 1. Lógicamente, al hablar de rango, nos referimos siempre a las celdas, es decir, desde dónde arranca y dónde termina. Por eso, tenemos como indicación que el rango de celdas siempre será evaluado con el criterio 1. ¿Por qué criterio 1? Porque el criterio 1 es donde yo voy a ingresar la condición o la fórmula, la cual quiero que cumpla en referencia al rango 1 sería en este caso. Lo mismo sucede con el rango 2, que lógicamente va a tener un criterio también de evaluación. Si volvemos a nuestro cuadro demostrativo, nos damos cuenta lo siguiente. Yo puedo tener un grupo de alumnos, lógicamente con diferentes calificaciones, y yo no quiero estar puntuando uno por uno por uno por uno para saber quién sacó 1, quién sacó 2, quién sacó 3. No. Entonces, ¿qué yo hago? Yo utilizo la función y la referencia. Yo quiero que me contabilices cuántos alumnos sacaron un 2, cuántos alumnos un 3, etcétera. Entonces, lo evalúo desde el rango de la celda, donde quiero que empiece a evaluar hasta el final, y me va a arrojar un resultado. Aparentemente, si nosotros ponemos en comparación la función sí, es muy simple porque es una sola condición la que utilizamos hasta ahora. Pero cuando lo tengamos que complementar con la función contar, es decir, ya vamos a tener dos funciones que tenemos que utilizar en caso de que en uno de los problemas o enunciados especifique su uso en base al enunciado. Es decir, yo puedo colocar en el examen, bueno, escriba una función que contabilice la cantidad de hombres que forman parte de la carrera de administración o que también sean mayores a 18 años o 20 años. Entonces, automáticamente me tiene que venir a la mente que yo primeramente voy a utilizar una función de condición donde voy a primeramente buscar quiénes son los alumnos que cumplen con la condición mayor a 20 años. Luego, implementar la fórmula, perdón, la condición de contabilizar, la cual al final me va a arrojar la cantidad de hombres que tienen mayor a 18 años, perdón, 20 años. Entonces, ahí trabaja la función sí con la función contar sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque les puedo asegurar que preguntan, pero si es la misma función, si cumple el mismo resultado, ¿por qué hablamos de función contar sí y la función contar sí conjunto? Porque siendo que da el mismo resultado y es muy simple, vamos a verlo en el cuadro a continuación. Aquí está. Bueno. A ver.
Luz Mabel, ¿está? A ver, voy a agarrar aquí mi bolígrafo. Luz Mabel, ¿está o no? Bueno. Pedro Franco. Pedro, ¿me escuchas? Sente también. Liz Analía. ¿Está? Bueno. Gisara Yelem. ¿Está? Bueno. Un segundito, voy a anotar acá. Yo nomás ya voy a leer, profe. No, yo estoy llamando la lista y estoy marcando. ¿Quién está? Valeria López Duarte. Bueno. Evelyn Dayana. Presente. Por favor, Evelyn, ¿puedes leer? Ejemplo de la función contar si conjunto. Para ejemplificar el uso de la función contar si conjunto, haremos un ejemplo muy sencillo. Tengo una lista de personas, hombres y mujeres, que están en un rango de edad entre los 15 y los 25 años de edad. La primera cuenta que necesito hacer es la de conocer el número total de hombres y haré dicha cuenta con la función contar si conjunto de la siguiente manera. Es igual contar si conjunto, paréntesis, V2, dos puntos, V16, coma, entre comillas, hombre, cerrar paréntesis. Dale, gracias, Evelyn. Bueno, esto sería un posible problema de un examen donde yo voy a tener un conjunto de datos y debo tener un rango a considerar para mi evaluación. Y ese rango está de entre los datos que se encuentra, porque al hablar del rango hablamos de datos y al hablar de datos hablamos de celdas. Entonces, tenemos datos de una edad promedio de 15 a 25 años. Ahora, yo quiero saber de lo que están en ese promedio, el total de hombres, solamente hombres. Imagínense que yo tenga una hoja de cálculo con 80 datos y yo tengo que estar mirando, primeramente, hombres, 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 hombres y hombres. O sea, tengo que estar marcando celda por celda. Ahora, tengo que saber quiénes son el promedio de 15 a 25 años de edad. Tengo que volver a puntuar. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos la opción de hacerlo a través de la función contar si en conjunto. Y lo referenciamos de esta manera. Lo tenemos con la celda B, perdón, con la columna B, celda 2, el rango de inicio, hasta el rango final de la misma columna B, celda 16, pero especificando que solamente quiero que me arroje lo que son hombres, nada más hombres. Entonces, sería esto la solución. Yo tengo, a simple vista, serían una cantidad de datos donde yo especifico y lo identifico a través de la columna que yo lo selecciono. Y si me doy cuenta, en la fórmula vemos que arranca en la columna B, celda 2. Entonces, la columna B, celda 2, hasta la columna B, celda 16. Sería columna B, celda 16. Y lo contabilizo, es decir, me contabiliza que son 8 lo que son hombres en ese conjunto de rangos. Ahora, si yo voy a cumplir con la siguiente condición,
yo debo tener en cuenta lo siguiente. Aquí ya trabajamos con las columnas, perdón, con datos anidados. Es decir, yo estoy dando a entender que tengo un rango de referencia donde arranca el rango de la celda X hasta donde quiero que finalice mi condición. Entonces, yo voy a contabilizarlo con la función contar si en conjunto. Primeramente, si nosotros nos percatamos en la primera, simplemente nos pidió, o sea, en el ejemplo de aquí, simplemente nos contabilizó la cantidad de hombres que están en este rango de la celda, perdón, de la columna B, celda 2, hasta la columna B, celda 16, y me contabilizó que son 8. Pero si yo veo y retrocedo a mi problema, me pide que esté en un rango de entre 15 y 25 años de edad. Es decir, tengo que contabilizar la cantidad de hombres y debo extraer los datos que cumplen esa función de mi condición, que es mayor a 18 años. Entonces, yo lo voy a hacer con la función contar si en conjunto. Volvemos, seleccionamos la celda, las columnas, lo que queremos que nos contabilice, pero ojo, tenemos en este caso una columna anidada, que sería que yo estoy trabajando con dos columnas en la misma fórmula. Nosotros hasta ahora siempre estuvimos realizando fórmulas, pero en base a una sola columna con datos de rangos iniciales hasta rangos finales. Pero en este caso, nosotros ya estamos trabajando con datos anidados, es decir, con datos de condiciones diferentes. Ahora, yo estoy especificando que estoy haciendo uso del rango de la columna B, celda 2, de la que arranca en la celda 2 de la columna B y finaliza en la celda 16 de la columna B, y que me contabilice lo que son hombres. Pero también quiero obtener los datos de la celda 2 de la columna C hasta la celda 16 de la columna C, con la condición que sea mayor a 18 años. Entonces yo ya estoy trabajando con dos columnas y dos tipos de condiciones que me arrojan de la siguiente manera. Estoy trabajando así. Para modo de ejemplificar, yo lo coloco así. Me contabiliza la cantidad de hombres de la columna en referencia y los que son mayores a 18. Ahora, profesor, pero si nosotros vemos la fórmula, ¿no sería más simple crear dos condiciones o utilizar dos fórmulas? Sí, se puede, pero cuando yo voy a trabajar con datos anidados, ¿por qué les digo datos anidados? Porque no siempre vamos a tener las condiciones de poder trabajar con columnas por separadas. Entonces debemos nosotros anidar esos datos para poder extraer los resultados. Si nosotros nos damos cuenta a simple vista, el primer dato es lo siguiente. En la primera columna, la columna E, donde está el texto en específico que yo contabilicé la cantidad de hombres que se encuentran en la columna B. Pero si yo veo la referencia del segundo dato, que sería la columna E, la celda 2, me doy cuenta lo siguiente, que aquí me dice hombres mayores de 18 años. Es decir, está contabilizando primero cuántos de lo que están los hombres son mayores a 18. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Por qué me contabiliza primeramente la cantidad de hombres
pero después la fórmula vuelve a repetir la cantidad de hombres, pero mayores a 18. ¿Cuál es la diferencia? A ver si llegamos a entender y comprender. El de arriba tiene la fórmula para contar solo hombres, profe, y el de abajo hombres mayores. Exactamente, tal cual. Porque no es lo mismo contabilizar la cantidad de hombres que contabilizar la cantidad de hombres, pero con el rango, perdón, con la condición de que sea mayor a 18. Entonces, ahí radica la diferencia entre uno y otro. Bueno, eso sería en teoría el uso de la función contar sí y también la función contar conjuntos. ¿Por qué? Nosotros, a medida que vamos teniendo más funciones a utilizar, su aplicación va a ser un poco más compleja. ¿Por qué más compleja? Porque de repente yo les puedo dar un trabajo práctico y les digo en específico, ejemplo de esto, bueno, contabiliza la cantidad de hombres, perdón, vamos a ir a mujeres porque ya hablamos de hombres mucho ahora. La cantidad de mujeres que tenga un rango de mayor a 20 años, pero menor a 25 años, entonces voy a tener como rango a partir de 20 y hasta 25 nada más. Entonces, cuando yo trabajo de esa manera, yo ya debo entender que debo utilizar la función conjunto sí, porque en la función conjunto sí yo puedo limitar mis datos, perdón, considerar los datos anidados a poder evaluar. Ahora, creo que tengo aquí un ejercicio, a ver. Aquí está. Bueno, son ejercicios muy simples. Esto va a quedar como una tarea para ustedes. Primeramente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contabilizar la cantidad de personas del sexo femenino y del sexo masculino. Vamos a hacer este ejemplo, por favor. A ver, ¿cómo doy referencia a esto? ¿Escuchó? A ver, voy a hacer una pregunta específica porque si pregunto nadie responde. A ver. Milagros, ¿me escuchas? Milagros Nayara. Profe, sí presente. Mi internet sale muy entrecortado, por eso no pude atender bien la clase. Cada rato me sacaba de la clase, por eso no pude atender bien. Bueno, Recién volví a entrar. en síntesis no llegaste a formar parte del 100% de lo que es la explicación, ¿verdad? Y por mi internet, que toda la hora me sacaba de la clase. Bueno, está bien. A ver, Denise Almirón. Sí, hola. Bueno, Denise, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un cuadro donde yo quiero saber del grupo, de todo este grupo que está formando parte de la materia de matemática, quiero saber cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Quiero que me contabilicen. ¿Comprendiste? Sí, solamente que me estaba costando un poco todavía. Estaba anotando acá y me iba tratando de comprender, pero no, me cuesta todavía esto. Bueno, entonces chicos y chicas, prepárense para el 5 de noviembre. Vamos a tener nuestra clase recuperatoria de los puntajes de los alumnos que tuvieron bajo puntaje en base a los ejercicios de Excel. Yo estaba en duda de si iba a ser un examen oral o si iba a ser
un trabajo práctico con defensa o simplemente otra vez un trabajo escrito. Pero ahora veo que lo más factible va a ser, vamos a hacer el 5 de noviembre, a ver, el 5 de noviembre vamos a tener, en teoría, a partir de aquí en adelante vamos a tener ya todas las clases presenciales, porque vamos a tener práctica de lo que es el uso de las funciones de Excel con también, perdón, con lo que es conociendo Word referente a la presentación de los trabajos, pero a través de los intervalos, teniendo en cuenta las automatizaciones de lo que nos ofrece también la herramienta Microsoft Word. Entonces, estas clases que nos restan, que van a ser prácticamente una, dos, hoy estamos 22. Son 6 clases que nos sobran aún por desarrollar. Y yo no les pasé todavía la fecha de la parcial. Todavía no les Todavía. pasé. No, todavía no. A ver, voy a mirar aquí si tengo, si ya anoté aquí. Primera parcial. A ver. No, no tengo aquí. Bueno, voy a estar visualizando otra vez la fecha y ya les voy a estar enviando para poder considerar ya la fecha estipulativa. Porque en teoría tendría que ser, si es el 5, nuestro examen recuperatorio, vamos a tener 1, 2, 3 clases más antes del último día y podríamos colocar el 19, creo que el 19 parece que está lo marcado, pero voy a corroborar bien y les voy a avisar. De todos modos, vamos a tener clases de refuerzo. Como les digo, en estas siguientes clases vamos a estar desarrollando ejercicios con uso de las diferentes funciones a tener en cuenta. Tenemos 4 minutos antes de finalizar y aquí vamos a realizar el primer ejercicio, que es la siguiente. Cuando trabajamos con datos que no son extensos, podemos utilizar la función contar sí. Ahora, cuando yo voy a trabajar con datos específicos donde quiero una sola respuesta, voy a centrarme en la función contar sí. Primeramente, debo dar el rango de inicio. ¿Cuál sería mi rango de inicio? A partir de donde yo tengo que considerar para que pueda evaluar, visualizando lo que es los datos en el cuadro. Porque yo hago mención al uso de la función contar sí. Luego debo hacer mención a lo que es el rango de los datos a considerar y por último debo tener el criterio la cual va a ser el resultado que me va a arrojar. ¿Qué estamos buscando, profe? ¿Perdón? ¿Qué vamos a contar? ¿Qué ¿Perdón? sería lo que queremos contar? Nosotros queremos contar cuántos son del sexo masculino y cuántos son del sexo femenino. En este caso vamos a centrarnos en lo que son del sexo femenino. Femenina sería en realidad la palabra, ¿verdad? Puede ser desde la columna B2 ¿Perdón? hasta, puede ser de la columna B2 hasta B16. El rango sí. O sea, Sí, pero está mal indicado nada más la columna. Porque las columnas, perdón, la columna B tiene los nombres y los apellidos. La columna A tiene el sexo a considerar. Profe, en tu pantalla la columna B tiene el sexo. ¿En serio? Sí, sí, profe. Ah, B2. perdón. está en el Aquí, ejemplo todavía.
En serio, bueno, aquí está columna A. Qué raro, ¿eh? ¿En serio se ve de columna B? Sí, en el ejemplo 2. El PowerPoint, profe. Ah, aquí. Ah, perdón, entonces, un segundito. Yo estoy centrándome aquí. Ahí está. Ahí se visualiza ya, ¿verdad? Sí, La hoja de cálculo. Sí. Ah, perdón. Bueno, en teoría sería la función contar, ¿sí? El rango sería la columna a partir de la celda 3 hasta la columna A, celda 13. 12. Es decir, sí, hasta 12 nomás tiene nombre. sí, 12. Tienes razón. Luego voy a especificar mi criterio, que es lo siguiente, que quiero que me contabilice todo lo que están en la columna del rango del sexo femenino. En teoría, a ello ya le estoy dando cumplimiento